Adelante, con nosotros Juan González. Juan, ¿cómo estás? Un placer tenerte por acá. Bien, bueno, y sobre todo que estamos en Navidad, mucho mejor. Mira, Kenia, desde que supo que tú viniste, vino con el Café Santo Domingo. A mí me pone a esperar, pero desde que tú vienes, sabe que tú eres igual que yo, loco con el Café Santo Domingo y viene de una vez. Así es. Sobre todo que es el mejor café del mundo, Sergio. Sí, muchas gracias a Kenia, el Café Santo Kenia. Domingo, que siempre nos acompaña. Juan, cuéntame, tenemos muchas cosas que compartir, incluyendo el tema del crecimiento en República Dominicana. Se había reportado, a propósito de la crisis del turismo en un momento, una baja, una ralentización del crecimiento, pero hemos visto una tendencia hacia la alza a partir del mes de septiembre. Entonces quisiéramos ver qué tú nos puedes aportar sobre ese fenómeno. Bien, Sergio, como tú has expresado, la República Dominicana ha mantenido un crecimiento sostenido en este año como se había proyectado, y lo que indica el Banco Central es que va a cerrar con un crecimiento por encima del 5%. O sea, eso es lo que ha indicado el Banco Central. Debido a las estadísticas que ha mostrado, por ejemplo, como señalaba, en septiembre el crecimiento fue de 5.1 y en octubre de 5.2. Y sobre todo en noviembre y diciembre, como aumenta la actividad comercial, y vamos a tener un mayor crecimiento en estos 2 meses, lo que va a impulsar y que la economía va a mantener ese crecimiento en torno al 5%. Se proyecta un 5%. Un 5%, que en la cierre región, el año con un 5%. ¿Cuál es el crecimiento promedio en la región? Bueno, en la región, la última revisión que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, indica que la región estaría creciendo 0.1%. 0.1%. Eso es correcto. O sea, ni siquiera llegamos al 1%. A un 1%, eso es correcto. ¿Qué explica que República Dominicana marque una tendencia tan distinta a la región? Ahorita comentábamos con Ramón cómo habían un grupo de expertos, politólogos y colegas tuyos que lo que estaban analizando era por qué aquí no se producían los estallidos sociales, y yo creo que lo que deberíamos estar analizando es por qué, a diferencia de los otros países que tienen un crecimiento menor, una cifra, el promedio, nosotros estamos marcando de una manera tan distante a la media. Claro. Bueno, efectivamente es un país que está produciendo riqueza, que está creciendo. Naturalmente que no hay cabida para estos tipos de movilizaciones que se están dando en la región, porque lo que está ocurriendo en la región, gran parte de los países, está vinculado a una caída del crecimiento de los países. Fíjense que si vamos, por ejemplo, Brasil, para este año, el crecimiento es 0,9%. ¿Con Bolsonaro? Sí, pero Brasil viene de un proceso de 2010, que incluso ha decrecido en algún momento, de una desaceleración de la economía y de crecimiento. México, por ejemplo, ahora, su crecimiento podría ser de prácticamente cero o de crecer, porque se está calculando que puede crecer 0.2% o de crecer, o sea, un rango de crecimiento que podría ser 0,2%. O sea, entre decrecimiento y crecimiento estaría rondando en torno al 1%, en torno al 0%, lo que diría que la economía mexicana no creció este año. Se quedó estancada. Sí, y lo peor sería que decreciera. Eso es lo que aparenta según las proyecciones que muestran. Ya mencionamos, en el caso de Argentina, un decrecimiento de un 3%. O sea, la economía se contrajo un 3% este año, 2019, según las proyecciones. O sea, estamos hablando de las 3 principales economías, Brasil, México y Argentina. Que por su tamaño podrían decirse que son casi continentes en el caso de Brasil. Sí, no, y sobre todo la importancia de Brasil, que es la economía número 9 del mundo, México la número 14. Entonces, eso, si vamos por ejemplo a los demás países, en Venezuela el decrecimiento supera el 15%, o sea que se ha contraído, que ha disminuido la producción de riqueza.
Por lo tanto, lo que estamos observando es... Y en el caso chileno, ¿maneja las estadísticas? Sí, también la economía de Chile se ha desacelerado bastante porque hay un factor que ha sido determinante. Sobre todo Sudamérica, una región exportadora de materias primas. Y una desaceleración en la economía de China y Estados Unidos que se está evidenciando. China el año pasado creció 6,6% y este año está proyectado que crezca un 6,2% o un 6,1%. Por lo tanto, esa desaceleración de la economía de China y también de los Estados Unidos, que el año pasado creció 2,9% y este año se está proyectando que crezca 2,2%. Esa desaceleración de las dos principales economías del mundo, y son las principales importadoras, tiene un efecto sobre los países que exportan materias primas. ¿Por qué no lo tienen sobre República Dominicana? Porque la República Dominicana tiene una economía más diversa. O sea, nuestra clave para sacar esa buena nota, según tu posición y tu perspectiva, sería nuestra diversificación. Sí, hay una economía más diversa. O sea, nosotros no somos, nuestra economía, a diferencia de otros países, que el 50% de sus ingresos depende o más. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, alrededor del 90% de sus ingresos depende del petróleo. Entonces nosotros no tenemos esa gran dependencia desde el punto de vista del ingreso. Nuestro sector es turismo, el principal generador de ingresos, zona franca, y luego viene minería y los productos agrícolas. O sea, tenemos una economía mucho más diversa y eso provoca que el impacto sea menor cuando se producen estos choques, estas crisis. Turismo, zona franca, minería y productos agrícolas. Sí, correcto. Eso sería son los el principales orden. Renglones de exportaciones que tenemos, o sea, de generación de ingresos que tenemos. De generación de divisas. Sí, de generación de divisas. Caso. Entonces, todos estos sectores se han mantenido creciendo, se ha mantenido el crecimiento y eso es lo que explica que el crecimiento de la economía se mantenga en torno al 5% para el 2019 y que República Dominicana lidere la región en crecimiento en el 2019 y en los últimos años. Desde 2013 la República Dominicana ha estado liderando el crecimiento económico en América Latina. Juan, entonces me voy a poner un poquito como abogado del diablo y te voy a decir cómo eso se relaciona, esos números que me dan el crecimiento económico, tiene que ver directamente con mi vida. O sea, cómo eso me afecta mi estilo ¿Cómo eso de vida. impacta en tu vida? Sí, cómo. Yo soy un ciudadano común, veo que tú me estás diciendo que a diferencia de todos esos países, República Dominicana no va a decrecer, sino va a tener un crecimiento de casi un 5%, cuando Argentina va a decrecer un 3%, cuando Venezuela un 15%, cuando México posiblemente se quede igualito, estancado, y cómo yo como dominicano me beneficio de ese crecimiento económico. Bueno, eso lo explica las políticas públicas que desarrolla el gobierno. Sistema de atención a emergencia 911, que dicho sea de paso se puso en funcionamiento a partir de 2013. Pero hay una relación causa y efecto, ese crecimiento económico y la mejora de mi calidad de vida. Claro. Y ahorita Ramón estaba compartiendo con nosotros el tema del índice de desarrollo humano. Correcto. Que por primera vez nos citan como un país de alto desarrollo humano. De alto desarrollo. O sea, cómo yo como ciudadano puedo entender lo que significa esos datos. No, pero eso explicaba que se expresa a partir de las políticas públicas que desarrolla el gobierno. Sistema de atención a emergencia 911. 4% de educación, que implica la jornada estándar extendida, almuerzo, desayuno, almuerzo, merienda, República Digital, la seguridad vial, las visitas sorpresa. Todo eso es parte de ese crecimiento que se está reflejando en la población. O sea, la población ha mejorado su calidad de vida y por eso tanto la pobreza a nivel rural como a nivel general se ha reducido en República Dominicana. Y esa reducción tiene que ver con el crecimiento de la economía. Y la gente ahora tiene acceso a más bienes. Por ejemplo, antes la gente en Navidad bebía vino Caballo Blanco. Bueno, Moscatel, Caballo Blanco. Pero hoy están tomando Proto. Bueno, el más barato es Carlos Rossi. De eso sabe mucho Guillermo, de Sí, eso de vino. El más barato es Carlos Rossi. Pero bueno, lo que expresa es que también
o sea, mejores ingresos o más ingresos para la población también ha ido modelando su cultura desde el punto de vista de, por ejemplo, pongo un caso de la bebida, el caso de que la población tiene acceso a otros bienes y servicios. A consumir otros bienes, otros vinos, y muchos de ellos importados. Y eso explica de que, o sea, se puede tomar como un ejemplo para mostrar que hay una economía dinámica y que se está reflejando en parte en la población, o sea, se está reflejando en la población. Yo creo que también tiene que ver con el tipo de problema que nos genera el crecimiento, porque ya nuestros problemas son otros. Antes era que no teníamos elevado, ahora vemos que tenemos elevado y vemos una ciudad casi colapsada. Y uno podría decir, no funcionaron los elevados, pero cuando vemos que lo que se ha incrementado, ahora que tú dices lo de bienes y servicios, es el parque vehicular, porque la gente, producto de ese crecimiento, tiene acceso a comprarse un vehículo, adquirir bienes. Y adquirir bienes, y ahora con el doble sueldo la gente va a los centros comerciales y eso te genera entaponamiento. Vemos que los entaponamientos que estamos viviendo ahora, que son más grandes a pesar de las vías, son también una relación con ese crecimiento económico. Sí, evidentemente que la población, como se señalaba, ha ido aumentando sus ingresos y eso ha permitido que pueda adquirir más bienes. O sea, desde electrodomésticos, por ejemplo, que antes la población no tenía, como un aire acondicionado, hoy la población, gran parte de la población tiene un aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, esos son indicadores de que si la población está adquiriendo bienes es porque está aumentando sus ingresos. Y si está aumentando sus ingresos, está en consonancia con el crecimiento de la economía. Okay. A medida que crece, yo tengo mayor acceso a bienes y servicios. Claro. Eso es algo que es importante repetirlo, porque a veces uno ve la cifra del Banco Central y uno cree que sin uno hacer nada van a aumentarle los ingresos. Y lo que le está diciendo a uno es que hay un dinero circulando en la economía, que uno puede hacer iniciativas y ser parte de ese crecimiento y que indirectamente con esas medidas sociales que tú señalabas como mejorar la salud, etcétera, ese crecimiento termina derramándose sobre las personas. Claro, porque tiene un impacto directo en el bienestar social. Juan, ¿cuál es nuestro principal desafío de cara a ese panorama que tú nos has señalado de una América decreciendo y nosotros liderando el crecimiento? ¿Cómo nosotros como país podemos aprovechar esta situación de ventaja competitiva? Sí, bueno, hay que decir que, o sea, cuando el mundo, porque es un tema, como señalaba, o sea, las dos principales economías y que tiene que ver mucho con la guerra comercial. De aranceles entre China y... Sí, la guerra comercial entre China y Estados Unidos también ha acelerado el decrecimiento global y eso naturalmente que cuando se producen estos tipos de fenómenos a veces no se puede escapar. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, que el turismo, hemos dicho que es una de las principales fuentes, es la principal fuente de ingresos. Si en Estados Unidos la economía crece menos, los estadounidenses tendrían menos ingresos para viajar, o los europeos, si la economía en Europa crece menos. Entonces, eso tiene un impacto, o sea, en el tiempo podría tener un impacto o tendrá un impacto también en República Dominicana, porque no somos ajenos. Lo que sucede es que como la región se ha visto impactada más aceleradamente, nosotros no estamos siendo tan impactados. Si mañana China y Estados Unidos se ponen de acuerdo y la situación vuelve a su normalidad, nosotros seguimos normal. Ahora, si la situación se agudiza entre China y Estados Unidos y la guerra comercial entra a una fase más compleja, naturalmente que en un futuro tendríamos impacto nosotros, o sea, no podríamos escapar, porque somos parte de un sistema internacional y es una dinámica que no podemos escapar. Al final es una sola nave la Tierra. Exacto, exacto. Pero lo que evidencia es que nosotros, por tener una economía mucho más diversificada o menos dependiente de materias primas como la tiene sobre todo los países sudamericanos que tienen una gran dependencia de la exportación de materias primas, tenemos menos impacto en cuanto a esos choques, esas crisis que se producen a nivel global.
Tú planteas que tenemos una matriz más diversificada. Una economía más diversificada porque hay varios renglones, pero esos renglones dependen de un solo mercado o todavía hay oportunidades de ampliar en los diversos renglones también. La República Dominicana, una de la visión del presidente Danilo Medina, es la diversificación de los mercados. No solamente de la economía, sino de los mercados. Claro, de los mercados, tanto del turismo. Cada uno de esos renglones, también ver diferentes mercados. Como de las exportaciones, por ejemplo, en el 2018 hemos establecido relaciones diplomáticas con China y parte del establecimiento de relaciones diplomáticas con China implica un mayor nivel de interacción comercial entre ambos países. Por lo tanto, si nosotros logramos tener una parte del mercado chino, del mercado de los turistas chinos que viajan por el mundo, que llegan a República Dominicana, naturalmente que vamos a tener una diversificación. Juan, lamentablemente me hacen señas Helpi que el tiempo llegó a su final. Contigo siempre es bueno ver ese panorama macro, ese panorama internacional, y tienes el compromiso para una próxima entrega de seguir hablando de esa diversificación de los mercados en los diferentes renglones que tiene que verse la República Dominicana y cuáles son las políticas públicas en materia de relaciones internacionales y de relaciones comerciales que ha impulsado el presidente Medina, porque creo que también no se ha dicho tanto, no se ha promovido tanto la gran revolución que hemos tenido en esa materia, tanto de relaciones internacionales, a pesar de que eso no parecía ser el fuerte del presidente Medina, pero vemos que ha tenido logros históricos. Logros históricos como el Consejo de Seguridad. Entonces tú dices, no era el fuerte, pero somos por primera vez miembros del Consejo de Seguridad, a pesar de que en el pasado tuvimos varios intentos y no lo logramos. Tenemos relaciones con China, que es un paso hacia el futuro, como tú señalaste, y hay muchos desafíos. Así que tú, como conocedor del tema y de estos asuntos políticos y económicos, estás en el compromiso, como siempre, claro que sí, de pasar ese estaremos abordando sobre todo el 2019, cómo ha sido todo el proceso que tú expresas de las relaciones internacionales y sobre todo el ámbito comercial que hemos desarrollado dentro de las relaciones internacionales. Bueno, Juan, muchas gracias y señores, quédense aquí con nosotros que todavía queda mucho contenido que compartir en su programa Ojalá. Así que muchas gracias por su atención.